Las fuertes protestas en Perú dejan al menos 2 muertos y decenas de heridos. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita. Muy buenos días, hoy nos encontramos con el profesor Rafael Herting, abogado internacionalista y además coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales. Buen día, estamos aquí con el profesor Julio José Luis Laleice, internacionalista y PTC de la carrera de Relaciones Internacionales del UPC. Bueno, de ejercerlo, se ejerce porque tenemos en cierta manera el respaldo de la ley, pero el gobierno carece de algo muy importante que es la legitimidad, que hace que nuestra democracia sea débil, sea vulnerable, que no se puedan hacer las cosas o los cambios requeridos porque el gobierno no tiene la autoridad para poder hacerlo, lo que es muy peligroso. Porque es importante que el gobierno sea legal, cuente con todas el respaldo de la Constitución, de las leyes, de las normas, pero también es importante que este gobierno cuente con legitimidad. Y esa legitimidad se logra cuando el gobierno obviamente tiene respaldo popular. Un gobierno sin respaldo popular es muy difícil que pueda lograr el éxito. ¿No? Y otro tema también que es importante, durante mucho tiempo, me podría decir durante toda la historia republicana de Perú, siempre se ha dejado de lado a una parte importante de la población, ¿no? Y creo que los resultados son los que estamos viendo, ¿no? Una aprobación fragmentada. Y yo creo que es tiempo de que ya se enfoque en esa población, darle los beneficios del progreso, del sistema económico, que es un sistema bueno, que se aplicó con éxito en otras partes del mundo, pero que en el Perú se ha estado aplicando, pero a espaldas muchas veces de sectores muy importantes. Tenemos el caso de Puno. El puneño es una persona emprendedora, ¿no? Lo podemos ver. Podría decirme que el puneño es la figura del capitalista, ¿no? Porque nos montamos el capitalista, es un tipo con mucho dinero que vive en distritos de Lima moderna, pero no, muchos puneños han hecho empresas de abajo, ¿verdad? Y hay que explotar eso para convertir a Puno, que digamos es una de las zonas que en cierta manera se nota más de este descontento, sí, pues, en una potencia a nivel de generación de empresas y de empleo. Bueno, acá hay que entender un tema muy importante, ¿no? En el Perú de ahora, o en el Perú contemporáneo,
Los significados diferenciados del poder, digamos, abarcan según su origen institucional, ¿correcto? Podríamos acá, en este caso, pues tocar un poquito a fondo respecto a este poder que viene por parte del Ejecutivo, del Congreso, y también algo importante, las Fuerzas Armadas, por si acaso. Y lo que mencionaste, los movimientos sociales que también brindan, en este caso, un cierto equilibrio ante algunas, digamos, posibles, como lo vemos en el día a día, ¿no? Injusticias, temas que de alguna otra manera necesitan, digamos, atenderse porque tal vez el Ejecutivo o el Legislativo no lo hace, pues existen esos otros poderes que en esencia, digamos, hacen, en este caso, puntualmente, prevalecer lo que ellos consideran como intereses sociales, políticos, económicos. Acá se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Sí, rotundamente, pero esta afirmación requiere matices que son cruciales para entender la especificidad peruana. Es decir, Bourdieu nos enseña que el poder simbólico es el poder de hacer y ver, hacer, creer, ¿no? En el Perú, esta dimensión pues política como tal y simbólica no complementa al poder formal como tal. A lo que voy, en muchos casos, lo sustituye o lo corroe. Tenemos un sistema donde la autoridad formal existe, como diríamos, en el papel, ¿sí? Un ejecutivo, un legislativo, un judicial, pero donde la capacidad de influir en cómo la gente interpreta la realidad política está bastante dispersa, fragmentada y en permanente disputa, ¿no? Y se cuestiona bastante por todos los latrocinios, por todas estas, digamos, irregularidades, que está muy de moda usar esa palabra ahora, entonces, de lo que se pueda dar. Pero pensemos en casos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el último gobierno de, digamos, de este político de izquierda, Pedro Castillo, tenía la autoridad formal de la presidencia como tal. Ahí es algo que no cuestionamos porque fue elegido por los peruanos por una gran mayoría, ¿ya? Pero nunca logró construir el poder simbólico necesario para gobernar. Por eso no han escuchado ustedes, jóvenes, que se dice, gane quien gane, tendrá que aprender a cogobernar con los otros partidos o los otros frentes políticos, ¿no? Correcto, porque si así no se va a poder. Pero si tienes una mayoría, digamos, que va a ser oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, por ejemplo, entonces no vas a poder gobernar. Digamos, el poder básicamente va a estar solamente en el papel. No va a ejercer realmente como un presidente, autoridad formal como tal de la República, ¿no? Entonces, pero este presidente nunca logró construir ese poder simbólico necesario para gobernar, no pudo articular un relato coherente, no pudo controlar los marcos interpretativos con los que, bueno, se dicen los medios, las élites, la oposición, la ciudadanía procesaban sus decisiones. El resultado, ya sabemos que el poder formal sin poder simbólico es un cascarón vacío. Por eso el tema de la cogobernación es crucial, indispensable para cualquier político en el marco de, digamos, de un Estado democrático como tal. Defensa del pueblo del Perú, de la Constitución y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con... En estos momentos es evidente que el control lo tiene de cierta manera el Congreso de la República, principalmente los grupos que tienen mayoría en el Congreso, ¿no? No es un grupo definido, son varios, ¿no? No se le puede atribuir solamente a un solo grupo que tiene control, sino son varios que han, en cierta manera, se han coludido para, en cierta manera, tener el control. Es más, los últimos presidentes que hemos tenido han salido por el Congreso, ¿no? El Ejecutivo se ha convertido en una extensión del Congreso. Actualmente estamos en una época en que el Parlamento tiene un peso mayor que el Ejecutivo actualmente, ¿no? Lo cual constituye, pues,
algo no conveniente, porque vemos que se está manejando como una república parlamentaria sin serlo, ¿no? Donde el presidente perdió legitimidad, ha perdido autoridad, ha perdido liderazgo. Algo que es muy importante que debe haber en una democracia. Podríamos hacer hincapié en el legislativo, ¿no? En el Congreso, porque se viene cuestionando esto desde ya recientemente, estos últimos 5 a 7 años o aproximadamente, ¿no? Donde el poder legislativo queda demostrado de que está teniendo una mayor, en este caso, protagonismo por el simple hecho de poder, digamos, bajarse presidentes o vacarse presidentes, nada más. O sea, es una cosa que también nos deja, digamos, con esta disyuntiva, ¿no? Entonces, mejor elijamos a un presidente del Congreso o al Congreso nomás, porque eso ya más parece una monarquía parlamentaria, por así decirlo, en esos términos, ¿no? Porque la figura del presidente es como que tenemos un monarca ausente e invisible, pero tenemos un parlamento que gobierna solo. O sea, el presidente básicamente no representa una estabilidad, por lo que hemos visto, obviamente. Pero más allá de esto, el Congreso, si bien es este poder, ¿sí?, que ha sido recibido, elegido por la población, la ciudadanía, ¿sí?, donde, bueno, con cierta profunda ambivalencia, este poder debe velar, uno, por los sectores populares, los intereses nacionales, los intereses de sus regiones a quienes represente como tal, ¿no? Luego también otro tema importante es de que el Congreso, en esos tiempos, en el Perú contemporáneo, se presume de que es un poder capturado por los intereses de los padres de la patria, ¿no? Y hemos visto casos, digamos, de cualquier cantidad o de cualquier tipo, ¿no? De lo que hemos visto de esos congresistas que han sido acusados por diversos temas, por así de corrupción. Por eso es que ya casi como un efecto dominó están los ministros presentando su renuncia. Vamos a ver, porque ya hemos visto a varios de los defensores del presidente de soles que el presidente ha recibido en estos últimos meses. Sí, efectivamente, hay influencia mucho en los medios de comunicación, en redes sociales, ¿no? Están surgiendo muchas personas, muchos con argumentos bastante sólidos que pueden influir, otros con no tanto, pero que tienen más llegada y obviamente influyen, más que quizás gente o expertos que puedan tener mayores argumentos al respecto, ¿no? Sí influye la prensa, no en todos los casos, pero sí tiene una influencia bastante fuerte. Las redes sociales influyen bastante en los jóvenes, quizás los medios de comunicación tradicionales siguen influyendo en adultos y adultos mayores. Acá hemos mantenido una línea antifujimorista y la vamos a mantener hasta el final. Hasta el final. ¿Nos hundimos? ¡Qué chucha! Nos hundimos. Hacemos un llamado desde este medio de comunicación a las Fuerzas Armadas a pronunciarse de la manera adecuada y que sea en línea a lo que señala la Constitución. En este caso, como había pregonado con anterioridad, era el hecho de, por ejemplo, de esos actores, operadores políticos, ¿no? Que son puntualmente aquellos, digamos, personajes o personas que no cuentan con un cargo formal, ¿sí?, sobre la mesa, formal, o forman parte del Ejecutivo, Legislativo o de cualquier poder. O sea, no forman parte de ningún poder, pero realmente son, digamos, o representan a este poder invisible, ¿no? ¿De qué? De que, digamos, influyen hasta también coercionan, ¿no?, hacia el poder, en este caso, de turno, sea el poder ejecutivo de turno o legislativo. Por parte del legislativo no se pregonaba de que, por ejemplo, algunos operadores políticos por parte de Fuerza Popular, por parte de Perú Libre, habían otros, por parte de, digamos, de Alianza por el Progreso, etcétera, etcétera. O sea, detrás de esto hay personas, hay esos, digamos, como asesores que operan detrás o en las sombras, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un tema importante que a veces, digamos, el ojo público o el ojo, pues, político escapa de, digamos, de poder identificar a aquellos. El Congreso está de espaldas al pueblo, lo que pueda decidir el Congreso ya no le interesa. A ver, en cuanto al tema del estado de emergencia, hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? De que si bien es cierto, es un régimen excepcional, constitucional, diseñado para
crisis extremas, ¿no? Como lo que ya hemos visto, ¿se acuerdan en el 2023 el fenómeno del Niño? Desastres naturales o un escenario de grave inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Una de las tantas y de las más trascendentales que se suele, digamos, apelar a esto del estado de emergencia, ¿no? Entonces, en este escenario ya sabemos de que a través de lo que mencionaste del hard power, el gobierno, ¿no? O sea, permite la toma del control rápidamente y la suspensión, es increíble, la suspensión temporal de los derechos fundamentales, ¿no? Como el tema del libre tránsito, la libertad de expresión, de domicilio, libertad de expresión, libertad de, bueno, reunión, congregaciones, etc., ¿no? Entonces, también tenemos en cuenta que es una respuesta rápida y contundente, pero también es flagelante, ¿no? Porque se violan esos derechos tan, digamos, tan claves y esenciales, ¿no? ¿Que permite controlar una crisis de cualquier tipo? Sí, por supuesto. Pero el detalle es de que se presencia los abusos de poderes al suspender estas libertades, como mencionaste, o de derechos, ¿no? Existe un riesgo en el cual esas autoridades cometan excesos o detenciones arbitrarias contra los ciudadanos como tal, ¿no? Piden adelanto electoral y la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, que insiste en mantenerse en el poder hasta los... Podríamos decir que, por ejemplo, las tomas que se hicieron cuando la expresidenta Dina Boluarte asumió el poder tras, pues, el golpe de Estado fallido del expresidente Pedro Castillo, se generó algún tipo de protestas y también los policías salieron a defender. Se podría decir que ese es un tipo de poder, pero con coerción, utilizando la fuerza. Sí, bueno, en esa parte de ese momento sí, también sí considero que sí se había usado un tipo de fuerza. Actualmente no, pero en ese entonces sí, lamentablemente hay algunos métodos que tuvo que recurrir el Estado. Bueno, lo que sucedió con Merino fue una protesta estable en el tiempo que surtió efecto. O sea, si bien en el caso de otras protestas, como el diciembre del 22, si mal no me equivoco, fueron más multitudinarias y hubo lamentablemente más fallecidos. En el caso de las protestas, el famoso caso de Inti Bryan, solo fueron 2 personas, y se logró a través de lo que fue una protesta pacífica, una protesta multitudinaria, cambiar a las personas en el poder. Pero es importante también diferenciar los hechos. Si a un futuro nosotros hoy en día, con las elecciones como están, que aún no se sabe quién gana, es una necesidad de que haya un reconocimiento de la adquisición del poder legal a través de las instancias correctas que tiene el Estado, como son las elecciones. En el caso de Merino fue una asunción un poco no muy legítima, por decirlo menos, y que no estuvo a través de lo que son los medios legales. Bueno, yo trabajé en esta ONG como voluntaria que queda en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Básicamente lo que hacíamos era enseñarles partes básicas a los niños de 5 a 7 años, hay una parte, y después están otros niños de 7, 10 años, 11 años. Y yo me encargaba de enseñarle inglés a los niños de 5 a 7 años y fue una experiencia muy enriquecedora, muy buena. Me gustó bastante, lo disfruté. Pude aprender también, ver una realidad del Perú que realmente yo no conocía mucho, y esto me motiva también a seguir trabajando para poder mejorar nuestro país y ver otras partes que podemos mejorar, porque con pequeñas cosas se pueden empezar y se pueden hacer un gran cambio. Bueno, nosotros pertenecemos a una asociación de bebitas de codorniz de Puente Piedra
no solamente estamos de Piedras, sino de diferentes distritos, como el distrito de Magdalena y otras asociaciones más, como de San Miguel. Pero bueno, nosotros somos compañeros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por su tiempo. De nada. Se le han abierto 7 investigaciones por ejemplo, el caso de las cirugías, el caso Rolex, las muertes en las protestas, por desactivar el equipo especial de policías en apoyo al EFICOP, entre otras. El país ha podido, digamos, estar en un piloto automático y ha podido hacer de que nuestra moneda, por ejemplo, mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sea considerada como el dólar latinoamericano, ¿no? O sea, un gran resultado, un gran, digamos, fruto del esfuerzo a pesar de estas flagelaciones políticas, sociales y económicas que nos ha venido trayendo como atribulaciones, ¿no?